Hoy nos toca el pasaje de Juan 16, así que me pueden acompañar. Juan 16, del 16 al 24. Un pasaje muy rico, un pasaje muy lindo. Todavía un poco y no me veréis, y de nuevo un poco y me veréis, porque yo voy al Padre. Entonces se dijeron algunos de sus discípulos unos a otros: ¿qué es esto que nos dice? Todavía un poco y no me veréis, y de nuevo un poco y me veréis, y porque yo voy al Padre. Decían pues: ¿qué quiere decir con todavía un poco? No entendemos lo que habla. Jesús conoció que querían preguntarle y les dijo: ¿preguntáis entre vosotros acerca de esto que dije? ¿Todavía un poco y me veréis, y de nuevo un poco y me veréis? De cierto os digo que vosotros lloraréis y lamentaréis, y el mundo se alegrará. Pero aunque vosotros estéis tristes, vuestra tristeza se convertirá en gozo. La mujer, cuando da a luz, tiene dolor porque ha llegado su hora, pero después que ha dado a luz un niño, ya no se acuerda de la angustia, por el gozo de que haya nacido un hombre en el mundo. También vosotros ahora tenéis tristeza, pero os volveré a ver y se gozará vuestro corazón, y nadie os quitará vuestro gozo. En aquel día no me preguntaréis nada. De cierto os digo que todo cuanto pidiereis al Padre en mi nombre, os lo dará. Hasta ahora nada habéis pedido en mi nombre. Pedid y recibiréis, para que vuestro gozo sea cumplido. Este es el pasaje que vamos a estudiar juntos. Comienza diciendo el versículo 16: todavía un poco me veréis. Es una alusión a su propia muerte. En breve, estos discípulos ya no iban a ver a Jesús. Por un tiempo no iba a estar más con ellos. Luego dice: de nuevo un poco y me veréis, porque yo voy al Padre. Es una referencia a la resurrección. Jesús, antes de ir al Padre en la ascensión, se presentó a sus discípulos y compartió 40 días con ellos. Eso está en Hechos capítulo 1, versículo 3. Ahora, los discípulos una vez más se encuentran confundidos y parecen no entender todo lo que Jesús está diciendo. Y dice: ¿qué es esto que nos dice? Versículo 17. ¿Qué es esto que nos dice? Ellos no entendieron, y no es la primera vez que no entendían lo que Jesús estaba enseñando, lo que les estaba compartiendo. No entendemos de qué habla, versículo 18. O sea, estaban realmente confundidos. Es interesante porque ellos tenían al mejor maestro, tenían a Jesucristo. Sin embargo, no todos lo entendían. ¿Podría alguien enseñar mejor que Jesús? No. Pero aún así sus discípulos no entendían todas las cosas. Es interesante también destacar que Jesús nunca especuló respecto a la verdad. Jesús nunca les mintió a sus discípulos. Jesús habló y enseñó sobre su muerte en varias ocasiones. No es algo que estaba ocultando, no era una sorpresa para los discípulos, o no debería de serlo. Por ejemplo, en Marcos 10, 32 al 34, dice: e iban por el camino subiendo a Jerusalén, y Jesús iba delante de ellos, y estaban perplejos, y los que le seguían tenían miedo, y tomando aparte de nuevo a los 12, comenzó a decirles lo que le iba a suceder. He aquí, subimos a Jerusalén, y el Hijo del Hombre será entregado a los principales sacerdotes y a los escribas, y le condenarán a muerte, y le entregarán a los gentiles, y se burlarán de él, y le escupirán, le azotarán, y le matarán, y 3 días después resucitará. Entonces Jesús fue muy claro respecto a su propia muerte y respecto a los acontecimientos que iban a suceder. Pero los discípulos parecían no entender, de hecho no entendían lo que estaba por suceder y lo que Jesús les estaba enseñando. Ahora, Jesús conoció lo que querían preguntarle, versículo 19. Jesús sabía, Jesús es omnisciente y conoce todas las cosas. Y conoce los corazones y conoce los pensamientos de las personas, y en este caso conoció el pensamiento de sus discípulos. Y acá viene en el versículo 20 lo que considero el corazón del pasaje. Ustedes me pueden seguir en el texto, versículo 20. De cierto os digo, que vosotros lloraréis y lamentaréis, y el mundo se alegrará. Pero aunque vosotros estéis tristes,
vuestra tristeza se convertirá en gozo. Jesús es muy honesto con sus discípulos, muy honesto. Y les dijo la verdad, van a sufrir. No lo maquilló, no lo trató de cubrir, no lo trató de suavizar. Fue muy, muy claro. De hecho, la palabra que usa en griego para llorar es un llorar a gritos. Ustedes van a sufrir. Y mientras los discípulos estuvieran sufriendo, el mundo se estaría alegrando. Eso es lo que iba a pasar en la crucifixión y los días que vendrían. El mundo se iba a alegrar. Esta sociedad iba a preferir a un Barrabás sobre Jesús. Iba a festejar la muerte de Jesús. Y Jesús se los está advirtiendo, Jesús les está diciendo lo que va a pasar. Pero Jesús anima también a sus discípulos y les recuerda que tienen que tener la perspectiva correcta de las cosas. La tristeza, la amargura, el desazón no son el destino final para los creyentes, sino el gozo eterno. Entonces, sí, Jesús les dice que van a sufrir, pero no termina ahí. Esa tristeza se iba a convertir en gozo. Vuestra tristeza se convertirá en gozo. Versículo 20. Ahora, tenemos que recordar el contexto, y sé que ustedes lo vienen estudiando. Jesús estaba a punto de experimentar una angustia indescriptible. La mayor tristeza que alguien pudiera experimentar en la tierra. Sin embargo, es Jesús quien consuela a sus discípulos. Él iba a experimentar una angustia indescriptible, sin embargo, es Él que se preocupa por la tristeza momentánea que iban a experimentar sus discípulos. Sus discípulos deberían estar consolando y animando a Jesús. Pero vemos todo lo contrario, es Jesús quien consuela a sus discípulos. Y para entender un poco el contexto de lo que estaba pasando, lo que iba a pasar en unas horas, el santo se iba a convertir en maldición. Gálatas 3:13. El justo absorbería la ira derramada de Dios. El autor de la vida estaba a punto de morir. Sin embargo, es Jesús quien consuela a sus discípulos. Aquel que enjugará toda lágrima estaba a punto de sudar sangre en Getsemaní. El que no conoció pecado iba a cargar con los pecados de cada creyente. El amigo incondicional iba a ser traicionado. Sin embargo, es Jesús el que consuela a sus discípulos. Aquel que es la palabra de Dios se quedaría callado. Aquel que es el agua viva que quita la sed eternamente, tendría sed mientras colgaba de un madero. El dueño de todo lo que existe estaba a punto de ser enterrado en una tumba prestada. Sin embargo, es Jesús quien consuela a sus discípulos. Los falsos sistemas religiosos que nos rodean nos han hecho ver a Dios como un Dios distante que poco tiene que ver con lo que nos pasa a nosotros los simples mortales. Estos sistemas religiosos nos han hecho ver a Dios como un Dios lejano. Él está en el cielo, nosotros acá en la tierra. Si hacemos algo mal quizás nos castiga y bueno, si se levanta de buen humor quizás nos bendice. Pero la mayoría de las personas ve a Dios como un Dios lejano, que no está inmiscuido en el día a día de su creación. No tiene ni idea de lo que estamos pasando acá en la tierra. Él es Dios, está en su trono, está en el cielo. Somos nosotros que tenemos que llegar a fin de mes, somos nosotros que tenemos que lidiar con el sufrimiento, somos nosotros que tenemos que lidiar con personas. ¿Qué sabe Él
de tener un mal jefe? ¿O qué sabe él de tener ser querido enfermo? ¿Qué sabe él? Lamentablemente es así como la mayoría de las personas ve a Dios. Las personas ven a Dios como un Dios que no sabe lo que es sufrir. Un Dios que no sabe lo que es perder a un ser querido. Un Dios que no sabe lo que es ver a un hijo morir. Un Dios que no sabe lo que es ser traicionado por aquellos que ama profundamente. Un Dios que no entiende una enfermedad mortal porque no sabe lo que es estar a punto de morir. Un Dios que no sabe lo que es ser acusado injustamente. Pero ese no es el Dios de la Biblia. Ese no es el Dios que vemos en las Sagradas Escrituras. No es este el Dios del cual estamos predicando. No es este el Dios que venimos a alabar y a exaltar cada domingo. No es este el Dios que nos salvó. Nuestro Dios sabe lo que es sufrir. Nuestro Dios entiende. Nuestro Dios consuela. Y lo que es casi increíble, nuestro Dios tiene la capacidad de convertir la tristeza en gozo. Ese es nuestro Dios. Dios tiene la capacidad de convertir la tristeza y tu angustia más profunda en un gozo supremo y eterno. Permitime leerlo nuevamente. Dios tiene la capacidad de convertir tu tristeza y tu angustia más profunda en un gozo supremo y eterno. Dios puede convertir tu tristeza en gozo, no solo porque Él es la fuente de todo gozo verdadero, sino también porque Él sabe lo que es sufrir. Dios, nuestro Dios, sabe lo que es sufrir. Quizás no entra en nuestras mentes limitadas, en nuestras mentes finitas, como un Dios omnipotente, omnisciente, omnipresente, tiene la capacidad de sufrir. Ciertamente, si hay alguien que podría haber evitado sufrir, ese es Dios. Pero damos gracias que esa no fue su elección. Isaías 53, del 3 al 5, pasaje muy conocido, dice: despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro. Fue menospreciado y no lo estimamos. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas él fue herido por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Dios sabe lo que es sufrir. Esta escena que Isaías describió unos 700 años antes de que ocurriera, estaba a punto de acontecer en unas pocas horas. Sin embargo, es Jesús quien consuela a sus discípulos. El versículo 20, lo voy a leer una vez más, dice: de cierto os digo que vosotros lloraréis y lamentaréis, y el mundo se alegrará. Pero aunque vosotros estéis tristes, vuestra tristeza se convertirá en gozo. En el contexto inmediato, Jesús está hablando a sus discípulos, hace una referencia a la crucifixión, pero creo que las palabras de Jesús perfectamente se pueden aplicar también a nosotros. Él sabe que vamos a sufrir. Él sabe que el mundo experimenta una alegría momentánea. Por eso nosotros vemos a veces a las personas pasándola muy bien, a pesar de que no conocen al Señor. Es una alegría momentánea. Y Él sabe que nuestra tristeza es momentánea y se convertirá en un gozo eterno.
Romanos 8:18, un pasaje que quizás todos conocemos, dice: pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Pablo dice, ni se comparan los sufrimientos que podemos tener, las aflicciones que podemos tener acá en la tierra, no se pueden ni llegar a comparar. No tiene punto de comparación con la gloria de la cual vamos a participar en la eternidad. Y esto es tener las cosas en perspectiva. No estamos haciendo de menos el sufrimiento que podamos pasar acá en la tierra. Ciertamente hay personas que han sufrido o que sufren muchísimo. Pero aún el más grande de los sufrimientos que podamos vivir acá en la tierra no se compara con la gloria que ha de revelarse. Pablo también escribió a los Corintios en 2 Corintios 4, 16 al 18. Por tanto, no desmayamos. Antes, aunque nuestro hombre exterior se va desgastando, el interior no obstante se renueva de día en día, porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. No mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven, pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. En el versículo 22 Jesús hace un énfasis en la temporalidad de nuestros sufrimientos. Pone el ejemplo de la mujer que da a luz, en el versículo 21, y en contraposición del gozo que nos espera, que es eterno, versículo 22. Nos da el ejemplo de una angustia profunda, pero que es momentánea. Y le pone en contraposición a un gozo que es eterno. Versículo 21-22 dice: la mujer cuando da a luz tiene dolor, porque ha llegado su hora. Pero después que ha dado a luz un niño, ya no se acuerda de la angustia, por el gozo de que haya nacido un hombre en el mundo. También vosotros ahora tenéis tristeza, pero os volveré a ver, y se gozará vuestro corazón, y nadie os quitará vuestro gozo. Me encantan esas palabras. Nadie les quitará vuestro gozo. La tristeza les será quitada. La tristeza es momentánea. Pero el gozo que viene del Señor, nadie te lo puede quitar. La alegría que el mundo experimenta es pasajera, es fugaz, va a desaparecer. Pero el gozo del Señor es eterno. Nadie os quitará vuestro gozo. Es una hermosa promesa del Señor. Una hermosa promesa del Señor para descansar en Él. La tristeza se convertirá en gozo solo para los creyentes. Esto no es una promesa para toda persona en esta tierra. La gran mayoría de las personas, de hecho, la alegría que ellos puedan experimentar hoy en día se convertirá en un sufrimiento eterno y sin precedentes. De hecho, para una persona no cristiana, esto es toda la alegría que experimentará de acá a la eternidad. Pero para una persona en Cristo, esta es toda la tristeza que vamos a experimentar, porque luego nos abrimos paso hacia el gozo eterno, el gozo que viene del Señor. El gozo es la alegría que va más allá de las circunstancias. Es la alegría que no depende de las circunstancias. Es una paz interior, es un bienestar. Es una alegría que va más allá de las circunstancias. Viene del Señor. Y eso es lo que el Señor nos promete. En aquel día no preguntaréis nada, dice el versículo 23. Ciertamente cuando Jesús resucitó y pasó 40 días con los discípulos, estos le hicieron muchas preguntas.
por lo cual probablemente esto sea una referencia al día de Pentecostés, cuando Jesús ya no estaba presente físicamente para que le hicieran preguntas, pero su Espíritu Santo comenzaría a morar en los creyentes y los guiaría a toda verdad, como había sido prometido. Los versículos 23 y 24, de cierto os digo, que todo cuanto pidiereis al Padre en mi nombre, os lo dará. Hasta ahora nada habéis pedido en mi nombre. Pedid y recibiréis, para que vuestro gozo sea cumplido. Pedid en el nombre de Jesús. Es quizás esta una de las frases más mal entendidas de nuestra época. Pedir en el nombre de Jesús no es una fórmula mágica, no es un hada cadabra, no es simplemente la fórmula perfecta para acceder a las bendiciones de Dios. Y de hecho, el hecho de gritarlo tampoco nos va a dar más favor frente a Dios. Pedir en el nombre de Jesús es acercarnos a Dios a través de los méritos de Jesús. Nosotros venimos de parte de Jesús, nosotros venimos representados por Jesús. Es Jesús quien nos da acceso al Padre. Es Jesús quien nos permite acercarnos con confianza al trono de la gracia. Es por lo que Él hizo, es por lo que Él es por lo que Él representa. No por nuestros méritos. Nunca nos vamos a parar frente a Dios, ni aquí en la tierra orando, ni en la eternidad. Nunca nos vamos a parar frente a Dios por nuestros propios méritos, porque no fuimos tan malos, o porque fuimos un poquito buenos, o porque tuvimos la humildad de reconocer algún pecado. Jamás podremos pararnos frente a Dios y mostrar algún mérito. Nosotros nos acercamos a través de los méritos de Jesucristo. Entonces, cuando nosotros pedimos a Dios, nosotros pedimos por lo que hizo Jesucristo. Fue Jesucristo quien nos limpió, fue Jesucristo quien nos lavó, fue Jesucristo quien nos salvó, es Jesucristo quien pagó por nuestros pecados, es Jesucristo quien nos dio su justicia. Todo el Evangelio se trata de Jesucristo. Como han dicho más de un predicador, lo único que nosotros colaboramos en nuestra salvación es el pecado que la hizo necesaria. Entonces, pedir en el nombre de Jesús no es una fórmula mágica. Lamentablemente en nuestros tiempos muchas personas piensan que por gritar en el nombre de Jesús las cosas van a suceder y las cosas van a pasar. Pero es un poquito más profundo lo que la palabra de Dios enseña. Nosotros nos acercamos a Dios a través de Jesucristo. Él es el camino, Él es la verdad, Él es la vida. Nadie puede llegar al Padre sino es a través de Él. Tampoco es una promesa de parte de Dios de que Él va a darme todos mis caprichos. No significa que todo lo que le pida, entonces, se me puede ocurrir cualquier cosa y Dios lo va a tener que hacer porque Él está atado a algún tipo de promesa. Porque la Biblia dice que Él te va a dar todo lo que pedís, entonces pedí. Y muchas veces lo único que hacemos es abrir nuestro corazón egoísta y dejar salir todos nuestros caprichos. Pedimos para nuestros deseos egoístas, deseos carnales, deseos temporales. Pero no es eso tampoco lo que apunta el pasaje. Es una promesa que podemos acercarnos confiadamente al trono de la gracia. Y vamos a recibir la gracia necesaria. Vamos a recibir la gracia necesaria. Y en breve voy a poner el ejemplo de Pablo, quien le pidió a Dios y que Dios le dijo que su gracia era más que suficiente. En el versículo 24 dice, para que vuestro gozo sea cumplido. El gozo supremo, o el mayor de todos los gozos, no se encuentra en la prosperidad material. Por eso hay personas que han ganado medallas olímpicas y han batido todos los récords y aún intentan quitarse su vida o no encuentran satisfacción, no encuentran gozo. Por eso hay personas que son multimillonarias y tienen absolutamente todos sus deseos materiales y aún así no encuentran sentido a la vida. Podemos recordar el caso de Salomón, quien se dio
el lujo de probar todos los deseos que él tenía, no le faltaba el dinero, probó todo lo que la humanidad trata de probar para encontrar placer, y sin embargo en el final de su libro no encontraba en ello placer alguno. Vanidad de vanidades, todo es vanidad, todo es pasajero, todo es en vano, todo es efímero, porque el fin del hombre es guardar los mandamientos de Dios, temer a Dios y guardar sus mandamientos. Nuestro gozo supremo entonces no es tener todos los bienes materiales que pudiéramos tener, ni realizarnos como personas, ni tener títulos. El gozo supremo es una respuesta afirmativa de Dios que nos permite tener una relación de amor, de intimidad y de confianza con Él. Eso es el gozo supremo. Tener acceso con confianza, sin miedo al Padre a través de Jesucristo. No hay mayor deleite, no hay mayor gozo que tener esa certeza. Imagínense, voy a poner como ejemplo, en un matrimonio. Una esposa, como muchas veces en nuestra sociedad machista, una esposa que funciona como una empleada doméstica para su esposo. Entonces el esposo dice, hace esto, y la esposa va y lo hace. Hace aquello, y la esposa va y lo hace. Un esposo egoísta ciertamente encontrará cierto placer y alegría, pero no se puede comparar con una relación matrimonial donde reina la amistad, la intimidad, la confianza, el amor, el respeto y el cuidado mutuo. Y así es con el Señor. Nosotros no estamos acá para exigirle. No estamos nosotros para que Él cumpla todos nuestros caprichos. No es un genio de la lámpara que cuando le llamamos viene y ver qué deseos tenés. Ese no es el Dios de la Biblia. Dios no es una tarjeta de crédito. Dios no es un supermercado que vamos, esto me sirve, esto no, esto me gusta y esto no. Entonces cuando algo no nos gusta o no nos da algo o simplemente algo malo sucede, nos enojamos, nos vamos. No es ese el Dios de la Biblia. Él quiere una relación de amor, una relación de intimidad, una relación de confianza. Él es una persona a la cual debemos de amar y adorar. Diría Paul Washer, que justo lo citamos, Él no es una materia a estudiar. Ese es un gran peligro que tenemos a veces, incluso las personas que enseñamos la palabra. Jesús no es una materia a estudiar, es una persona a la cual debemos de amar, a la cual me puedo acercar confiadamente para adorar, para exaltar, para admirar. Porque no existe en este mundo, en este universo, en toda la historia, algo más maravilloso, más hermoso, más sublime, más excelso, más majestuoso que la persona de Jesucristo. Es mucho más grande que cualquier religión, es mucho más grande que cualquier deseo humano. Es el gozo supremo, es el máximo deleite que una persona puede tener en esta tierra, conocer a Jesucristo y su gracia. Esta es la clase de relación que Dios quiere entre el creyente y el Señor Jesucristo. Ahora, por citar al profeta Oseas, no soy profeta ni hijo de profeta, pero sé que has sufrido, o que estás sufriendo, o que vas a sufrir. No hace falta ser adivino para saber eso, ¿verdad? Pero el apóstol Pablo nos enseña un principio hermoso, lo mencioné anteriormente, sobre cómo vivir o cómo convivir con el sufrimiento. Y si tienen sus Biblias, me gustaría que me acompañen a 2 de Corintios 12, del 7 al 10. Dice así la palabra de Dios. Y para que la grandeza
de las revelaciones no me exaltase desmedidamente, me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás que me abofeté, para que no me enaltezca sobremanera, respecto a lo cual 3 veces he rogado al Señor que lo quite de mí. Y me ha dicho: bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Por lo cual, por amor a Cristo, me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Qué hermoso pasaje, qué hermoso pasaje. Es tan contradictorio respecto a lo que nuestra sociedad cree. La mayoría de las personas se acercan a Dios o a las iglesias en busca de beneficios. Quiero tener paz, quiero tener tranquilidad, quiero tener amigos, quiero tener esperanza, quiero que se me vaya la depresión, quiero conseguir pareja. Y fíjense cuán contradictorio es tener la palabra gozo con problemas o dificultades. En nuestro entendimiento, el gozo es la ausencia de dificultades y de problemas. Imagínense para los discípulos que estaban a punto de perder a su maestro, a su Señor, que lo iban a ver crucificado, lo iban a ver sufriendo una muerte vergonzosa, que iba a estar días sepultado. Imagínense de qué gozo podían hablar, qué gozo podrían tener si todo lo que conocían como bueno les iba a ser quitado. Pero fíjense las palabras de Pablo en este pasaje. Versículo 10. Por lo cual, por amor a Cristo, me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias. Porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Ahora, no significa que Pablo amaba estar pasando por dificultades. No es que Pablo estaba contento, bueno, nos hundimos, bueno, qué lindo, me picó una serpiente, qué bueno, me azotaron, no, estoy pasando hambre. No. Él rogó 3 veces al Señor: Señor, quítame este aguijón en la carne, quítame porque estoy sufriendo, quítame porque no me gusta, no encuentro placer en esto. Pero acá viene la respuesta del Señor, que nos enseña a lidiar con las dificultades como Jesús enseñó a sus discípulos, con una perspectiva correcta de lo eterno y una perspectiva correcta de lo temporal. Bástate mi gracia. Bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Bástate mi gracia. En otras palabras, la gracia del Señor es suficiente. Su favor que no merezco es suficiente. Jesucristo, su evangelio, su amor, su aceptación, la confianza con la cual puedo acercarme a su trono es suficiente. Es todo lo que necesito. Y aunque suene fuerte, significa que no necesito nada más. Si tengo la gracia de Dios, entonces no necesito nada más. La gracia de Dios, la gracia que Dios nos ha derramado a través de Jesucristo, es todo lo que necesitamos. Si has recibido esa gracia de parte de Dios, tenés todo lo que necesitas. Cuando la gracia de Dios es suficiente y cuando entendés que la gracia de Dios es todo lo que necesitas, entonces ese día
vas a entender lo que es pasar de la tristeza al gozo. Vamos a estar en la capacidad de poder vivir a la luz de la eternidad, más allá de las circunstancias en las cuales vivimos. Vivimos en un mundo que está bajo pecado, vivimos rodeados de personas que nos siguen la palabra de Dios, hay enfermedades, hay muerte, hay cosas horribles que pasan, hay cosas atroces, y no somos indiferentes a ese sufrimiento. Pero nosotros podemos tener el gozo supremo de saber que tenemos la gracia de Dios a través de Jesucristo. Y podemos vivir con los ojos fijos en Jesús, autor y consumador de nuestra fe. Y podemos vivir a la luz de la eternidad. Y podemos vivir para la gloria de Dios. Y podemos soportar el sufrimiento por amor a Cristo, como dice Pablo. El deleite supremo del ser humano es gozarse en la suficiencia de la gracia de Dios. El deleite supremo del ser humano es gozarse en la suficiencia de la gracia de Dios. No hay mayor placer que podamos experimentar acá en la tierra que gozarnos en la realidad de que la gracia de Dios es suficiente y es todo lo que necesitamos. Los discípulos estaban a punto de empezar a vivir un cambio de vida rotundo. Jesús asciende, le envía a su Espíritu Santo, ellos tienen una misión de ir al mundo. Todos ellos sufren persecución, sufren la muerte, menos Juan, que la tradición nos cuenta que murió de muerte natural, aunque sí sufrió muchísimo. Pero todos ellos estaban aferrados a esta verdad. La tristeza y el sufrimiento es temporal. Para el creyente, para el cristiano, para el que está unido a Cristo, le espera un gozo eterno que nadie te podrá quitar. Entonces, no pretendo hacer de este momento algo emocional, pero nosotros sufrimos acá en la tierra. Quizás no estamos sufriendo persecución, como iban a sufrir los discípulos. Quizás no vamos a morir por nuestra fe, como le pasó a los discípulos. Pero sí no somos ajenos al sufrimiento. Y debemos de aferrarnos a la promesa de que Dios mismo enjugará toda lágrima y de que Dios mismo va a cambiar nuestra tristeza y nuestro sufrimiento por un gozo eterno que nadie nos va a quitar. Debemos deleitarnos en eso, debemos aferrarnos a eso, debemos confiar en esa promesa del Señor. El Señor y su gracia son suficientes. Por eso le podemos decir Dios de toda consolación. Porque Él no es solo experto en consolar, Él también se perfeccionó en sufrir por amor a nosotros. Que Dios nos ayude a tener nuestros ojos fijos en Él, a amarlo y a responder en todo tiempo, más allá de las circunstancias, como Él se merece. Amén. Me gustaría terminar en oración, poder meditar en esto que estuvimos viendo en su palabra y pedirle al Señor su ayuda. Señor, queremos darte gracias porque en tu palabra encontramos la realidad del sufrimiento. Y hasta tus discípulos, los apóstoles, Señor, también no fueron ajenos a esa realidad. Damos gracias, Señor, por tu promesa, que estarás con nosotros cada día de nuestras vidas y que nos vas a consolar y que tu gracia es suficiente y que nos espera un gozo eterno que no nos será quitado. Señor, no queremos ser como las personas de este mundo que se aferran a una alegría momentánea. Ayúdanos a aferrarnos al gozo eterno. Ayúdanos a aferrarnos a Jesucristo, Señor. Ayúdanos a fijar nuestros ojos en Él. Ayúdanos a crecer en esa gracia y en el conocimiento de Jesucristo. Nosotros necesitamos de tu misericordia cada día de nuestras vidas. Y damos gracias, Señor, por tu amor. Nos dejamos en tus manos
En el nombre de nuestro Salvador, por los méritos de nuestro Salvador. Amén.